Reflexiones en el camino. Meditaciones forjadas a lo largo de la carrera cristiana para aliento y edificación de los creyentes en el Señor Jesucristo. 1 de marzo. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume, quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Primero Crónicas 6:49. Un sacerdocio santo. Los versículos citados arriba nos dan un resumen de las tareas de Aarón y de sus hijos, sacerdotes de Dios. Éxodo 28:1. Estas representan las tareas de los creyentes de hoy, llamados sacerdocio santo y sacerdocio real, en 1 Pedro 2, 5 y 9. En primer lugar, ofrecen sacrificios sobre el altar del holocausto. Este altar es una figura clara de la cruz. Su nombre es altar del holocausto, subrayando que el motivo supremo del sacrificio del Señor Jesús no fue la expiación, sino glorificar a Dios. Los sacerdotes de hoy en día tienen esta tarea sublime: adorar a Dios presentando delante de Él la devoción, la obediencia y el profundo deseo del Señor Jesús de que Dios fuera exaltado con su obra en la cruz. En segundo lugar, queman incienso sobre el altar del perfume. Este altar nos habla del Señor Jesús en gloria tal como está ahora. El incienso que se quemaba allí tenía una composición única, como son únicas las diferentes glorias del carácter y el caminar del Salvador, con las cuales podemos entrar en la presencia de Dios, particularmente en la cena del Señor, y adorar al Padre. Hebreos 13:15. En tercer lugar, ministran en toda la obra del lugar santísimo. Esta expresión es interesante porque en Israel solo el sumo sacerdote podía ministrar allí. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el creyente es invitado a entrar allí, no para hacer algo, sino para contemplar y recordar en la presencia de Dios los múltiples aspectos del sacrificio de Jesús, reposar en la obra cumplida por Él y adorar. Finalmente, hacen las expiaciones por Israel. Primeramente se ocupan de Dios y de su gloria, y en segundo lugar de sus hermanos. Aquí vemos la ofrenda por el pecado. Los sacerdotes de hoy en día también se ocupan de señalar y acompañar al pecador en el camino del arrepentimiento y confesión de sus pecados, y demostrar que en la cruz el terrible problema de su pecado fue plenamente arreglado. No existe oficio más alto que este servicio sacerdotal que los creyentes podemos hacer ahora y en la eternidad. El Señor nos ayude a hacerlo cada vez mejor.